Sexo holístico nace de la necesidad de conectar con la sexualidad de una forma más real, más placentera, más auténtica y más consciente. En este espacio hablamos con autenticidad, hablamos con libertad, normalicémoslo, somos sexuales, vayamos más allá de las creencias que nos construimos y comencemos a experimentar la vida desde el placer. Soy Patricia Chalbó y te dejaré reflexiones, herramientas, entrevistas y hasta secretos para ayudarte a conectar con una expresión sexual más libre, más placentera, más auténtica y más consciente. El sexo no es lo que nos contaron, esto es sexo holístico. Estoy convencida de que una persona sexualmente plena es una persona empoderada. Yo creo que la sexualidad consciente es empoderamiento del ser. Empoderarnos significa que vamos a conectar con aquello que somos, vamos a ir hacia aquello que nos es natural y vamos a estar en esa conexión con aquello que es nuestra esencia, impulsados a sentirnos bien en y con nosotros mismos. Y esa es la base para poder tener mejores relaciones con otros. La primera relación que nosotros tenemos que mirar para poder pensar en relaciones sanas y plenas es en la relación que tenemos con nosotros mismos. Y de ahí parte el autoconocimiento necesario para entender que las cosas que nos pasan en las relaciones generalmente tienen mucho que ver con el contenido que está dentro de cada uno de nosotros. Dime cómo fuiste amado, dime cómo fuiste educado y te contaré cómo haces el amor. Es importante que miremos todos los conceptos, creencias, programaciones que están dentro de nosotros, porque son esas programaciones, esas creencias, esa base educativa que tuvimos del entorno familiar, religioso, cultural y social, lo que determina cómo nosotros nos relacionamos. Antes de que puedas comprender a tu pareja, es necesario comprenderte a ti misma, a ti mismo, y descubrir qué te gusta de ti, qué te enciende, qué te apaga. Esto es indispensable para tener relaciones personales y sexuales sanas y plenas. A mi consulta llega mucha gente con el deseo genuino de tener mejores relaciones sexuales. Algunas llegan con la intención de prepararse para tener pareja, otras llegan con parejas en las que tienen ciertas desconexiones, quieren mejorar su capacidad de comunicarse y de conectar para tener una mejor relación sexual. Y tienen en común estas personas que generalmente hablan del otro y del conflicto que se genera porque el otro no le hace, no le da, no le proporciona aquello que le gusta. Cuando les pregunto si le han comunicado al otro qué es lo que le gusta, qué es lo que le excita, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le apaga, terminan diciéndome que no. Y generalmente ni siquiera ellas mismas, ellos mismos saben qué es lo que les gusta, qué es lo que les enciende y qué es lo que les apaga. Es importantísimo que nosotros empecemos en el camino del autoconocimiento porque nos vamos a empoderar en la medida que nos conozcamos. Si tú te conoces, si sientes placer en ti, si te sientes alineado con tu esencia sexual, con tu cuerpo, con tu perfil erótico, con su expresión natural, incluso con tu ser multidimensional, va a suceder que vas a valorarte más, vas a amarte más, vas a conocerte más. Y una persona que se valora, se ama y se conoce, se empodera y tiene mucho de sí para dar y compartir. Si me preguntan al día de hoy, ¿el sexo empodera? Mi respuesta contundente es sí. Pero necesitamos resignificar el concepto que tenemos de sexo y de sexualidad para poder comprender lo que es el poder del verdadero empoderamiento. Para entender qué es sexo y qué es sexualidad, necesitamos ir más allá del concepto que nos enseñaron y de las imágenes que nos mostraron. Y necesitamos para ello abrir la mente. Necesitamos conectar con una parte de nosotros que no se maneja desde lo racional ni desde lo mental. Y desde ella lo que sucede es que sentimos. Necesitamos aprender a explorar nuestro cuerpo y a entender por qué en algunas áreas ese cuerpo siente placer al ser tocado
y por qué en otras no. Entender qué nos gusta y cómo nos gusta abordar la sexualidad, qué nos inhibe, qué nos reprime, qué nos apaga, y desde allí comprender nuestro sistema de creencias, comprender de dónde viene esa información. Hay muchísimas presiones sociales, creencias heredadas, vergüenza, culpa, que no nos pertenece. Para darnos cuenta de nuestro verdadero potencial sexual, para darnos cuenta de la capacidad de empoderamiento que nos proporciona el hecho de que somos sexuales, tenemos que dejar de lado las restricciones sociales, los condicionamientos sociales, las creencias heredadas, deshacernos de las creencias culturales, de la vergüenza sexual heredada y de la idea de que los encuentros sexuales son vergonzosos. Eso tenemos que aprender a manejarlo para dejar de sentir vergüenza, culpa, inhibición, represión por algo que nos es totalmente natural. La sexualidad es tu esencia, la sexualidad es parte de tu ser, la sexualidad eres tú y al final, frases como el sexo es muchísimo más que una relación o un encuentro sexual, el sexo es sagrado, el sexo es curativo, el sexo es placer infinito. El sexo eres tú y podemos y tenemos el derecho de celebrar el sexo. ¿Qué ocurre cuando las escuchas? Empieza a repetirlas, empieza a darle vueltas en tu cabeza a estas ideas y permítete que aflore aquello que verdaderamente piensas sobre estas frases. Puedo jurarte que el sexo es inocente, que el sexo es puro y es una de las expresiones de la vida y de la humanidad más bellas y poderosas. Para más información sobre programas de sanación de sexualidad holística, programas de activación de energía sexual, programas de empoderamiento para reconectar con el placer y para poder hacer el test de perfiles eróticos sexuales en donde tú puedas conectar con esa esencia verdadera que es tuya y que es particular y puedas desarrollarla, visita www.sexholístico.com o escríbeme a través de info@sexholístico.com. También puedes seguirme a través de las redes sociales, Twitter o Instagram @sexholístico.